Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con maneras de entendernos como seres humanos y sobre todo comprender que pertenecemos a una esfera de ideas que, por más que podamos estar envueltos en pieles morenas, en mi caso que soy moreno, o que pueda ser un rubio ojos azules, o puede ser una bella mujer indígena, cualquiera de tus cualidades exteriores, hay algo mental en esta estructura de entendernos, de hablarnos, de conocernos, de comprendernos, que nos hace maravillosamente iguales. La noche de hoy tendremos una noche bastante interesante. Estaremos hablando sobre un señor, un hombre verdaderamente increíble, un líder político, pero al mismo tiempo un poeta. Me refiero a el gran Ho Chi Minh, el podríamos llamar líder independentista y padre de la República Democrática del Vietnam. Nacido el 19 de mayo del año 1890 y fallecido un 2 de septiembre del año 1969. La noche de hoy estaremos hablando sobre su controvertida vida y también sobre su poesía. El camino de la vida. Escarpadas montañas, riscos, desfiladeros, sin peligro pasé. Y ahora en el llano encuentro difícil el camino. Al tigre de las cumbres sin temor enfrenté. Me topo con un hombre y en la cárcel me encierra. Yo del nuevo Vietnam soy el representante que visita a los jefes de este país hermano. ¿Acaso tierra y mares de lugar han cambiado? Se ve hacer los honores en prisión encerrado. Un hombre honesto soy, de conciencia tranquila, y sospechan que sea un tenebroso espía. Es siempre peligrosa la senda de la vida, mas nunca como hoy tan escabrosa vía. Ho Chi Minh, como les comentaba, es un revolucionario y político vietnamita. Fue líder de la independencia de ese país, de la independencia entre Francia, y miembro fundador tanto del Partido Comunista Francés como del Partido Comunista de Vietnam. Fue primer ministro de la República Democrática de Vietnam entre los años 1945
y 1955 y presidente desde 1951 hasta su muerte el 2 de septiembre del año 1969. Antes de tomar el poder, Ho Chi Minh viajó por muchos países. Se dice que utilizó de 50 a 200 formas de llamarse diferentes. En términos de ideología, Ho Chi Minh era marxista-leninista. Fue el líder del movimiento de independencia de Viet Minh. Dirigió la Revolución de Agosto del año 1945, que fue también llamada la Revolución de Sublevación General de Agosto, un alzamiento revolucionario realizado por este movimiento, por el Viet Minh, el 14 de agosto del año 1945 contra el gobierno colonial francés en la Indochina francesa, la actual Vietnam. También es el fundador, el padre de la República Democrática de Vietnam, que es comúnmente conocida como Vietnam del Norte, para distinguirla de Vietnam del Sur, que fue un estado que apoyado por Estados Unidos y que fue esa división que produjo la guerra de Vietnam, que ustedes, bueno, la tendrán en la mente por toda la versión hollywoodense de esa guerra. Como les digo, en el año 1946 se hacen unas elecciones generales y él es elegido como primer ministro de esa República Democrática de Vietnam. Después de la victoria de la llamada Batalla de Dien Bien Phu, que se libró en el año 1954 entre el Viet Minh, bajo el mando del general Vo Yu Giam, contra el cuerpo expedicionario francés en el extremo oriente, mandado, bueno, por el general Henry Navarre. Después de esa victoria, finalizó lo que se llamó la Guerra de Indochina. Durante ese año 54, ¿no? En el año 55, en el año 51, es elegido ya Ho Chi Minh como presidente, no primer ministro, sino ya presidente de la naciente República Democrática de Vietnam, ya triunfante ante la guerra, la llamada Guerra de Indochina, ¿no? Y desapareció esa figura colonial en la cual Vietnam había sido parte de las colonias francesas. Durante la guerra de Vietnam, que ya es otra cosa, es decir, primero pensemos en la guerra de Indochina, que es la guerra de independencia vietnamita, y después pensemos en la guerra de Vietnam, que es la guerra que se libró desde el año 1955 hasta el año 1975, por las fracciones de poder que quedaron dentro de Vietnam, entre los que miraban hacia el comunismo chino, con la influencia de la China comunista, y del comunismo ruso, por supuesto, también en el prototipo de la Guerra Fría, y quienes se tiraban hacia el mundo occidental y empezaron a recibir financiamiento y armas por parte de los Estados Unidos. Ellos en Vietnam la llamaron la Guerra de la Resistencia contra los Estados Unidos. Habían logrado vencer a los franceses y ahora tocaba, bueno, resistirse contra el dinero y las armas, y posteriormente los propios soldados norteamericanos que estuvieron allí. Ho Chi Minh fue una de las figuras claves en las filas del liderazgo de la República Democrática de Vietnam durante la guerra de Vietnam y en el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur, que
que sin duda es mejor conocido como el Viet Cong. Pero esta era la denominación que utilizaba Estados Unidos y los aliados de Vietnam del Sur, de esta república apoyada por Norteamérica, para referirse al Frente Nacional de Liberación de Vietnam, que era inspirado, por supuesto, por Ho Chi Minh, presidente de Vietnam, de la Vietnam del Norte, que terminó siendo toda Vietnam. En el año 1975 ganó la guerra la República Democrática de Vietnam. Las dos regiones de Vietnam se unieron, dando lugar al nacimiento de la República Socialista de Vietnam. Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh en honor a él y, por supuesto, a la victoria. Ho Chi Minh dejó la política en el año 1965 por motivos de salud y murió en el año 1969. Además de sus actividades políticas, como les vengo refiriendo, Ho Chi Minh también fue un maravilloso escritor, poeta y también fue periodista, con mucha obra escrita en el idioma vietnamita, en chino y en francés. Tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Mas el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador tío Ho Chi Minh, era un poeta el tío Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el tío Ho. Quien se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Para lograr lo que él soñó, era un soñador tío Ho Chi Minh, era un valiente el tío Ho. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela.
Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Acabamos de escuchar la voz de Pablo Milanés en esa canción titulada Ho Chi Minh, por supuesto en homenaje a este gran e interesante hombre de la política y también de la poesía, de tantas cosas. Es un tipo, leía yo por allí, no lo quiero llamar tipo, es decir, es un gran hombre que... Y con decir tipo me refiero a esa contundencia de su persona. Es un gran hombre que logró salvar a su país de los franceses, de los norteamericanos, de los rusos y de los chinos. Y hoy Vietnam es sin duda una de las grandes naciones del mundo, un país moderno, un país sin duda, bueno, con una calidad de vida muy interesante y que sigue denominándose la República Socialista de Vietnam, pero han conseguido eso que tantos quisieran obtener, que es una especie de diálogo constante con el progreso. Y no sé qué va a pasar en el escenario venezolano. Yo quisiese que no fuera el socialismo, la égida ideológica de Venezuela como lo es desde los últimos 20 y tantos años. Pero si hay algo posible, ojalá que sea un ejemplo como el de Vietnam. En el año 1986, el gobierno de Vietnam inició lo que ellos llamaron la senda reformista, Doi Moi, la renovación, que era un programa de reforma integral que cubría los aspectos económicos y muchos otros de la vida social, y fue un proceso de renovación que desarrolló el Partido Comunista de Vietnam. Sobre todo, como ya saben, que se empezó a planificar en los años 80 y que el Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam implantó desde el año 1986. Y esta senda reformista puso a Vietnam en el camino de la integración con la economía global, cosa que hoy, como nosotros mismos sufrimos en Venezuela, los estragos del bloqueo, de que la industria petrolera ya no le venda petróleo a Estados Unidos, por ejemplo, que era nuestro principal comprador. Ellos comenzaron en el 86 y todavía en los estertores de la Guerra Fría iniciaron su integración a la economía global, y ya hacia el año 2000, hace 20 años, el país tenía relaciones diplomáticas con la mayor parte de las naciones que lo habían cercado por los bloqueos diplomáticos, no solamente por los bloqueos, los embargos que Estados Unidos había dejado desde el 75, que perdió la guerra encima de Vietnam, ¿no? En el siglo XXI, el crecimiento económico de Vietnam ha sido de los más altos del mundo. Un éxito económico que resultó en el ingreso de Vietnam en la Organización Mundial de Comercio en el año 2007. Actualmente aseguran haber reducido la pobreza hasta el 3% de la población y garantizan una atención sanitaria a todo el país. Y pueden ustedes, recordar las películas, ¿no? Y ver aquel Vietnam de aldeas. Y ese Vietnam de aldeas tiene 98 millones de habitantes. Es el país número 16 con más habitantes en el mundo.
Venezuela tiene 30 millones de habitantes. 30 millones. ¿Y cuántos se encuentran en pobreza? ¿Cuántos ganan menos de $1 al día? El ingreso per cápita de Vietnam del año 2021 era de $11.600. En la lista de países ocupa el país número 106. Entonces, en lo que se llama el Producto Interno Bruto, se encuentra en el puesto número 24 de los países con el mejor Producto Interno Bruto, que además es mezclado con otro índice que se llama Paridad del Poder Adquisitivo. Y es una república socialista, fundada en los valores de la identidad nacional de Ho Chi Minh. Vamos a leer un par de poemas de Ho Chi Minh. Ingresando en la prisión de Sin Si. En la prisión, los viejos acogen al que ingresa. Nubes blancas ahuyentan las nubes de tormenta. Y por el cielo, todas libremente se alejan. Un hombre libre, solo, permanece en la celda. La noche. Después de la comida, cuando por occidente cae el sol, melodías y cantos montañeses de todas partes brotan. La prisión de Sin Si, sombría y melancólica, en ilustre academia de música se transforma. Más allá, donde el sol levanta, en la tierra y en el confín, vive el padre del pueblo de Indochina, un pueblo que lucha junto a Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh. En Saigón la montaña ruge y los valles en silencio están, porque el joven y el viejo campesino luchan por la libertad para su Vietnam. Oh Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un marinero que una tarde regresó feliz y encontró que su pueblo estaba triste, triste no era la esperanza de Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh se fue a la montaña y su pueblo también marchó. Y soñaba que su tierra era libre contra el enemigo y contra el invasor. Oh Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh. Y creció como un mar gigante, 100 y miles junto a Ho Chi Minh. Florecían soldados para el pueblo, para dar la libertad para el Viet Minh. Oh Ho Chi Minh, oh Ho Chi Minh. Libertad, gritan las banderas
Y en la selva se oye una canción. Es el pueblo que marcha a la victoria. Paz y libertad serán para el Vietnam. Oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada de esta canción. Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La raria, la ra ra ra. La
Antes de que terminara el segmento anterior, escuchamos la canción de un chileno. Me refiero a Rolando Alarcón, quien en el año 1969 publicó su disco Por Cuba y Vietnam, que tiene 10 canciones que van entre esas dos revoluciones. Y acabamos de escuchar a otro chileno, al poeta Víctor Jara, quien en Cuba, por cierto, esta grabación fue en Cuba, cantó esta hermosa canción, El Derecho de Vivir en Paz, dedicado a Ho Chi Minh. Tanto Rolando Alarcón como el poeta Víctor Jara fueron asesinados por Pinochet a la caída de Allende. Ambos fueron asesinados por pensar diferente. Entonces, no es fácil. Esta canción que acabamos de escuchar también tiene algo interesante en ese sentido, en ver la manera en la cual quizá para conseguir la paz debamos de enfrentarnos. Recientemente hicimos un programa dedicado al Tao, y en ese programa, bueno, se planteaba que la guerra era algo terrible, porque debías de utilizar la violencia para poder conseguir la paz. Vamos a leer algunos poemas más. Son breves estos poemas de el poeta Ho Chi Minh. La flauta de un prisionero. En la prisión, de pronto, se escucha de una flauta el lamento nostálgico. Se hace pena la música, cada nota un sollozo, 1000 lenguas que separan y un dolor que desgarra. ¿No habrá en alguna parte melancólica sombra mirando al horizonte, en lo alto de una torre, una mujer que espera? Claro de luna. ¿Qué hacer en la prisión sin bebida ni flores? En noche tan radiante, luminosa y serena. Mira el hombre a la luna esplendorosa. Asciende. La luna mira al poeta a través de la reja. La ración de agua. Apenas medio cubo es la ración de agua. ¿Te lavas o haces té? Decide por tu parte. Si te quieres lavar, no tomas té. Si quieres tomar té, no pienses en lavarte. Traslado del preso al amanecer. Cantó el gallo una vez. Aún es noche cerrada. Con su escolta de estrellas, la luna lentamente asciende hasta las crestas de los montes de otoño. Ya está en camino aquel que inicia un largo viaje. Golpea el viento los rostros con ráfagas heladas. Enrojece de pronto la luz por el oriente, y las últimas sombras nocturnas son barridas. Por todo el universo, el calor de la vida ya se extiende. Despierta en el viajero el poeta que dormía. En camino. Una cuerda amarraron a mis piernas y los brazos me ataron.
pero el suave perfume de las flores y el canto de los pájaros desde el bosque me llegan. ¿Cómo impedir podrían que esta dicha me acompañara? Ahora ni es tan largo el camino, ni estoy solo. Algún día Vietnam florecerá el arroz y las delgadas cañas de tus ríos contemplarán al mozo guerrillero, ahora campesino. Algún día Vietnam podrás contar al mundo cómo cegaron la vida de tu pueblo, cómo quemaron el rostro de tus niños, que ahora son recuerdos. Algún día Vietnam enfrentarás dichoso los ojos oblicuos de la madre, contemplando al mozo guerrillero, surcando tu destino. Pero aún Vietnam, tu pueblo combatiente, reclamando poemas y canciones y pintando con su sangre guerrillera la tierra más querida. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Oh, oh, Ho Chi Minh. Es pegajosa verdaderamente la canción. Bueno, quienes escuchamos hace un momento, estábamos escuchando una canción titulada Algún día Vietnam, de Rolando Alarcón, en ese disco Por Cuba y por Vietnam. La letra, claro, de Rolando Alarcón en este caso. Y recientemente acabamos de escuchar la voz muy interesante de Ewan McCall, que es un interesante cantante de folk, actor, poeta y traductor musical británico, nacido un 25 de enero de 1915 y fallecido un 22 de octubre del año 1989. Él compuso esta interesantísima canción, se llama Balada por Ho Chi Minh. Ya escuchamos su versión en español, cantada por Rolando Alarcón, pero esta, bueno, hizo estragos en esos años, cuando estaba prohibido, cuando estaba tan dividida la política, era prohibido pensar diferente. Quizás hoy todavía es prohibido pensar diferente. Tenemos que tener cuidado los que pensamos diferente todo el tiempo. Terminemos de hablar del gran Ho Chi Minh. Vamos a analizar un poco, hablemos un poco sobre su muerte. Él falleció durante la mañana del 2 de septiembre del año 1969 en su casa en Hanoi debido a un paro cardíaco a la edad de 79 años. Debía ser incinerado y había
declarado que ese método de sepultura era el más higiénico y además ahorraba espacio para la agricultura. A pesar de sus deseos, Ho Chi Minh fue embalsamado por orden del gobierno de Vietnam. Su cuerpo hoy se exhibe en un mausoleo gigantesco, yo creo que innecesario. Estos ritos funerarios de los socialistas son para mí innecesarios. Bueno, que quizás una rémora de Stalin y de Lenin. Pero bueno, a pesar de los deseos de Ho Chi Minh, fue embalsamado por orden del gobierno y su cuerpo se exhibe en un mausoleo similar a los de Lenin, a los de Mao Zedong, a los de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Este mausoleo se encuentra en la ciudad de Hanoi y se llama Mausoleo de Ho Chi Minh. El mausoleo de Ho Chi Minh está ubicado en la Plaza Ba Dinh de Hanoi, en la capital del país. Ahora, pensemos que también fue utilizado como una especie de símbolo. Muere en el año 1969. La guerra contra los Estados Unidos dura hasta el año 1975. Así que, de alguna manera, su muerte sirvió como inspiración para que quienes creían en su liderazgo pudieran emprender una lucha por lograr unificar completamente al país. El 5 de septiembre del año 1969 escribió en sus apuntes el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río lo siguiente: Ho Chi Minh y Gandhi, dos luchadores, ejemplos de virtudes cívicas en la historia universal, que sirvieron a su patria con estoica rectitud, sin omitir esfuerzos personales, sin vanidades y con el único fin de liberar a sus pueblos de la opresión extranjera. Es una maravillosa definición de Ho Chi Minh. La imagen de Ho Chi Minh hoy aparece en los billetes y su retrato en lugares prominentes en muchos edificios gubernamentales de Vietnam. Una condecoración lleva su nombre y lleva también su retrato, la Orden Ho Chi Minh, que es una de las más altas entregadas por la República de Vietnam y que sin duda es un premio muy deseable. Cuando 6 años después de su muerte, los combatientes vietnamitas derrotaron a las tropas de Vietnam del Sur, los carros de combate llevaban una pancarta que decía: tú siempre marcharás con nosotros, tío Ho. En el año 1975, Saigón, como les comentaba, fue renombrada con el nombre de Ciudad Ho Chi Minh en su honor. Ya hemos escuchado, por supuesto, la canción de Víctor Jara, que le dedicó a la figura de Ho Chi Minh, El derecho de vivir en paz, que ha sido versionada por diferentes músicos, agrupaciones. Hay versiones hasta en rock. Muy interesante. Nuestro gran Ali Primera le dedicó una canción que también escuchamos al principio, Inolvidable Ho Chi Minh. Y por supuesto, otro clásico es la que compuso Pablo Milanés, Ho Chi Minh, que ya escuchamos y que tiene como título, por cierto, una versión bellísima de Soledad Bravo de esta misma canción de Pablo Milanés, que se llama Su nombre puede ponerse en versos. Libros que podemos conseguir de Ho Chi Minh. Bueno, el diario de prisión, estos poemas que hemos estado leyendo esta noche, el proceso de la colonización francesa, el programa del Partido Comunista de Indochina, las acciones que deben hacerse y las que no deben hacerse, y un libro llamado El leninismo y la liberación de los pueblos oprimidos. Algunas obras que se consiguen, bueno, del gran Ho Chi Minh. Más allá de lo que nosotros podamos pensar hoy sobre lo que es el compromiso político y la veneración
a figuras como esta, hay algo en Ho Chi Minh que lo iguala a prohombres, a grandes hombres de la humanidad, y que nosotros debemos de rescatar. Evidentemente el pueblo vietnamita fue un pueblo, bueno, oprimido por diferentes gobiernos extranjeros desde hacía milenios, podríamos decir. Ese pobre pueblo sufrió, padeció y vivió en carne propia lo que es ser anexionado, lo que es ser ultrajado por otros que no son los tuyos, por otros que no eres tú, por un gobierno que se encuentra a miles de kilómetros de distancia y que quieren hacerse con tus riquezas. Y esa autodeterminación, esa posibilidad, eso que dice la ONU, que está en la poesía, que es la mejor forma de entender la autodeterminación de los pueblos. Esa autodeterminación de los pueblos le permitió a un poeta como Ho Chi Minh interpretar las necesidades de Vietnam y consolidar un espíritu nacional de Vietnam. Francia dominó Vietnam desde 1887 hasta 1954. Y después, desde 1955 hasta 1975, Estados Unidos impuso gobiernos, y no de manera democrática, no con elecciones, sino gobiernos además erráticos. Y ese pueblo aguantó esos 20 años de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, aguantó esos 20 años de guerra. Los vietnamitas tienen profundas raíces culturales y las defienden. Yo creo en eso. Creo en que los pueblos pueden definirse, defenderse y luchar por su identidad cultural. Es hora de despedirme, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Fue un inmenso placer trabajar para ustedes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.